del Estado la contratación y o reestructura de instrumentos derivados y u operaciones de cobertura de tasa de interés asociados con los financiamientos que se mencionan en el mismo. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de presupuesto y cuenta pública y vigilancia. Gracias, Presidenta. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice dar a lectura de una síntesis del presente toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. Claro que sí, diputada, adelante. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado la contratación y o reestructura de instrumentos derivados y u operaciones de cobertura de tasa de interés asociados con los financiamientos que se mencionan en el mismo. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre del año 2020, el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, elevó a la consideración de este Pleno iniciativa con proyecto de decreto. Competencia. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia son competentes para analizar y emitir el presente dictamen de conformidad con los artículos 131, fracciones 23 y 30, 132, fracciones primera y cuarta, 156 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 61 de su Reglamento General. Estimamos acertada la reforma a la Constitución Federal en materia de disciplina financiera, en la que se incluyó la posibilidad del Gobierno de la Unión y de las entidades federativas sobre el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, lo que permite despresurizar las finanzas y destinar más recursos al desarrollo económico. Dadas esas reflexiones, como los mencionados con antelación, la inclusión de estos dos conceptos representó una base significativa, ya que vienen a dar viabilidad a las finanzas públicas estatales. El titular del Ejecutivo del Estado solicita de esta legislatura autorización para reestructurar los contratos actuales de las coberturas tipo swaps, con el fin de disminuir el costo de los mismos a un plazo estimado de 3 a 5 años, lo que permitiría al Estado contar con un costo menor del servicio de la deuda y generar liquidez inmediata que les resta presión a las finanzas públicas del Estado. Estas comisiones unidas de dictamen son de la opinión que el análisis detallado debe realizarse a la luz de lo dispuesto por la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 2, 5, 7, 10, 13, 24 y 25 de la citada Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública. Disposiciones que invocan las facultades y directrices que deben prevalecer en la autorización para la celebración de operaciones de reestructuración de la deuda pública, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. La contingencia actual derivada del virus SARS-CoV-2 ha propiciado que las tasas de interés del mercado hayan disminuido de forma considerable, mismas que se encuentran apalancadas por el Banco de México, lo cual genera oportunidades para contratar o, en su caso, implementar operaciones de reestructura de instrumentos derivados y o de coberturas de tasa de interés que actualmente tenga contratados el Estado de Zacatecas, traduciéndose en ahorros significativos en beneficio del mismo. Derivado de lo antes argumentado, a decir de la Secretaría de Finanzas, la disminución permanente de la TIE genera altos costos de este servicio bancario. Por ello, de autorizar esta Asamblea Soberana la contratación de instrumentos derivados y o de coberturas de tasas de interés o, en su caso, reestructurar los actualmente contratados a menores costos, permitiría al Estado contar con un mayor flujo de recursos por el costo menor del servicio de la deuda, propiciando así economías en el gasto. Asimismo, se señala que de autorizarse la iniciativa en estudio, considerando que la tasa propuesta por las instituciones ganadoras de la convocatoria, que en su momento se emita, oscile con una TIE de 4.7%, se tendrán gastos por el orden de 32 millones de pesos, lo que implica un potencial ahorro presupuestal de 149 millones de pesos, recursos que habrán de restar presión de liquidez y con ello
fortalecer las finanzas estatales. Lo anterior arrojaría que los ingresos por concepto de los derivados financieros, swaps, intercambio de tasas, oscilarían en 7.1 millones de pesos en el año, más las economías presupuestales de 182 millones de pesos. Respecto a lo anterior, estas comisiones unidas son de la opinión que efectivamente, como lo señala el titular del Ejecutivo, se surten las hipótesis normativas previstas en el artículo 35 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, por lo que se estima procedente, en este apartado, se autorice la celebración de operaciones con instrumentos derivados que generen deuda contingente, dado que con su autorización se evitan o mitigan riesgos económicos o financieros relacionados con las obligaciones, empréstitos y deuda pública contratados por ellos mismos y coadyuven a mantener o mejorar la calidad crediticia de su deuda. Decreto mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado la contratación y o reestructura de instrumentos derivados y operaciones de cobertura de tasas de interés asociados con los financiamientos que se mencionan en el mismo. Artículo primero. Previo análisis de la capacidad de pago, del destino de las obligaciones y el otorgamiento de garantía y o establecimiento de la fuente de pago del Estado de Zacatecas, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas para que realice las gestiones, negociaciones y trámites que correspondan para la celebración de operaciones de contratación y o reestructura de los contratos de intercambio de tasas de interés, swaps. El objeto de la reestructura deberá ser el obtener el menor costo del servicio de la deuda, que tendrá como destino evitar o mitigar riesgos económicos financieros que resulten de la tasa de interés asociada al mercado de dinero respecto de las obligaciones de pago a cargo del Estado de Zacatecas, que se encuentran debidamente registradas y que se detallan a continuación. Para tales efectos, las operaciones relativas podrán contratarse por un plazo de 3 y hasta 5 años, en el entendido de que dichos instrumentos derivados y o coberturas compartirán la fuente de pago de los créditos a respaldar. Dicha fuente de pago consiste en la afectación de las participaciones federales derivadas del Fondo General de Participaciones y las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Artículo segundo. La autorización que se otorga al Poder Ejecutivo para celebrar la contratación de operaciones de reestructura. Artículo tercero. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la inclusión de la presente autorización en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021. Artículo segundo. Este decreto se autoriza por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Honorable Legislatura y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y artículo 10 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.